Buenas tardes, soy Leslie Borges González del grupo 3-4 de la Facultad de Derecho y este es el cuarto resumen de la materia de sistemas jurídicos contemporáneos y hablaremos del derecho musulmán como un sistema jurídico basado en la religión. Como introducción tenemos que cuando hablamos de sistemas jurídicos en el mundo muchas veces pensamos en leyes laicas, códigos civiles o constituciones, pero ¿tú sabías que existen sistemas donde la religión y el derecho son uno solo? Uno de los ejemplos más importantes es el derecho musulmán. Este es un sistema que no solo regula la conducta legal, sino también la vida espiritual, social y moral de millones de personas alrededor del mundo. Hoy exploraremos juntos este sistema, que es su historia, sus fuentes, su estructura jurídica y su relevancia en la actualidad. Vamos a conocer uno de los sistemas jurídicos más antiguos y que aún siguen vigentes. Primero, vamos a dar un contexto general del derecho musulmán. Los sistemas religiosos, a diferencia de otros sistemas jurídicos como el romano germánico o el common law, no forman familias jurídicas. Estos son sistemas independientes. El más importante de todos es el sistema musulmán, practicado por los fieles de la fe islámica. La religión islámica nació en Arabia con su fundador, era Mahoma, quien predicó su palabra de Alá. Su base ideológica y jurídica está contenida en un libro que es el Corán. Un ejemplo, para ponerlo en perspectiva, así como la Constitución es la máxima ley en México o en Estados Unidos, en muchos países islámicos, el Corán es la fuente suprema del derecho. Como dos, tenemos el Corán como la base espiritual y legal. El Corán es el libro sagrado del Islam. Según la tradición musulmana, contiene la palabra de Dios revelada a Mahoma a través del arcángel Gabriel. Para los musulmanes significa 5 cosas fundamentales. 1. La palabra de Dios. 2. Una guía para la vida. 3. Un fundamento de la fe. 4. Fuente del derecho y 5. Una unidad divina. Además, establece los 5 pilares del Islam que orientan la vida de todo creyente musulmán. Primero, la profesión de fe, que es reconocer que no hay más Dios que Alá. La segunda es la oración 5 veces al día hacia la Meca. Ayuno, especialmente durante el mes de Ramadán. Y la 4, la limosna, que es ayudar a los necesitados. La 5 es la peregrinación, que es a la Meca al menos una vez a la vida. Por ejemplo, durante el Ramadán, muchos negocios en países musulmanes modifican sus horarios para respetar el ayuno. Este es un ejemplo de cómo la religión influye directamente en la organización social y legal. 4 es el significado y ámbitos del derecho musulmán. El derecho musulmán, también conocido como Sharia, significa la senda o el camino de la ley. Este no es solo un código religioso, es un sistema jurídico autónomo que regula la conducta de los musulmanes en 4 ámbitos principales: el principal, moral, el social y el político. En otras palabras, la Sharia no solo dicta cómo rezar, sino cómo vivir y cómo organizar a una sociedad. Un ejemplo es en Arabia Saudita las normas sobre el comportamiento público, como vestimenta, consumo de alcohol o la convivencia entre hombres y mujeres, derivan directamente de este sistema. Como 4 tenemos las fuentes del derecho musulmán. El derecho musulmán tiene como principales fuentes, son 4. La primera es el Corán, que es la base espiritual y legal. La segunda, que es la Sunna, que son relatos y prácticas atribuidas al profeta Mahoma. 3 es el Ijma, que es la jurisprudencia, es decir, el consenso de los sabios islámicos. 4 es el Qiyas, que es el razonamiento por analogía similar a la doctrina jurídica. A partir de estas fuentes surgen escuelas jurídicas que interpretan la ley de distintas maneras. La escuela de Anajefi, la escuela Maleki, la escuela Xafei, la escuela Hanbali, que es un ejemplo que la escuela Hanefi es considerada la más flexible e influyente, mientras que la Hanbali es la más estricta y conservadora. Esta última es la que predomina en Arabia Saudita. Como tema 5 vamos a hablar las ramas del derecho musulmán.
Primero está el derecho público. Originalmente el Corán contenía normas sobre la organización del Estado. Mahoma fue considerado un líder religioso y político. De ahí surge la figura del califa, que dirigía el imperio islámico. En las regiones se nombraban sultanes o emires, aunque el derecho musulmán no lo reconocía formalmente como figuras legales. Un ejemplo, esto se parece a cómo en algunos países modernos hay gobernadores que administran los territorios, aunque con límites impuestos por una autoridad central. Luego está el derecho penal. En el Islam, pues no hay una separación clara entre pecado y delito. Si alguien comete un delito, la víctima puede castigar o perdonar. Los delitos se dividen en 1, delitos de sangre, 2, delitos contra la religión, 3, delitos contra la convivencia social. En algunos países, por ejemplo, un homicidio puede resolverse mediante la ley del talión, que es ojo por ojo, o mediante compensación económica si la familia de la víctima lo acepta. Luego está el derecho de familia. El derecho islámico se enfoca en la familia, no en el individuo. Se basa en normas patriarcales que regulan el matrimonio, la filiación, la herencia. Por ejemplo, en muchos países musulmanes, el hombre puede heredar el doble que la mujer, siguiendo la interpretación tradicional del Corán. Luego está el derecho tributario. Históricamente, los musulmanes pagan el asaque o diezmo que se usaba para financiar las guerras santas y las actividades comunitarias. Los impuestos que era jizya, que era por cada varón, y el harj, tributo sobre tierras. Ejemplo, en la actualidad en países como Irán o Arabia Saudita, estos impuestos han evolucionado y en algunos casos coexisten con impuestos modernos estatales. Número 6, que son el sistema judicial musulmán. La justicia aquí es administrada por el califa o gobernador a través del cádiz, que es el juez civil y penal. Los requisitos del cádiz es ser musulmán, hombre, aunque algunas escuelas sí aceptan mujeres, una buena moral, el conocimiento de la ley, y el juez debe motivar sus resoluciones, pero también puede usar su propio criterio y apoyarse en expertos. Un ejemplo, en países como Egipto, algunos jueces combinan principios de la Sharia con leyes civiles modernas. Luego estamos de la jurisdicción y los procedimientos. Existen 2 jurisdicciones: la religiosa, que es asuntos de familia, herencia y fundaciones piadosas; 2, la laica, que otros temas legales con influencia de legislaciones europeas. Los procedimientos son orales y participan 2 testigos llamados adul, que no son testigos de los hechos, sino garantes de que el procedimiento sea correcto. Un ejemplo, esto es diferente a sistemas como el mexicano, donde todo queda por escrito en expedientes judiciales. Luego hablamos de las codificaciones y la presencia actual. Aunque la base legal es el Corán, las codificaciones modernas surgieron con el comercio y las guerras. El primer código fue el Código Civil Persa. Hoy los países con mayor población musulmana son Indonesia, India, Pakistán, Bangladesh. Pese a la modernización global y a las guerras, el derecho islámico no ha desaparecido. Al contrario, convive con sistemas jurídicos modernos. Por ejemplo, en Indonesia existe una mezcla entre el derecho islámico y un sistema civil moderno inspirado en el modelo europeo. Como conclusión de este tema, el derecho musulmán es más que un conjunto de leyes, es una forma de vida que guía a millones de personas en el mundo. Su fuerza radica en su profunda conexión entre la fe y la justicia, y aunque ha tenido que adaptarse a los tiempos modernos, sigue siendo un pilar central en muchas sociedades. Comprenderlo no es solo estudiar normas, sino entender una cultura jurídica y espiritual milenaria.